grabación. Muy bien. Veamos entonces. Lo primero, del segundo bimestre, incluso el examen que tenían, la base es vectores. ¿Sí? Desde ahí está lo que ustedes tienen como evaluación. Ya. De la parte de vectores, lo básico es primero calcular cómo representar, ¿no? Tienen tres formas típicas de cómo representar, o que no son las únicas. La primera, que es la forma rectangular. Rectangular. Cuando tenemos un vector escrito como Bx, la componente en xy, más la componente en yj. Pero también tenemos la forma polar, en la cual el vector en cambio se representa como módulo y el ángulo. Y por último, la fórmula geográfica o la forma geográfica, la cual se representa como un módulo y un rumbo o ángulo geográfico. ¿Sí? Entonces, esas son las tres formas en que usted siempre tiene que identificar. A veces al vector, en lugar de componentes y j, se suele escribir directamente como bx, punto y coma, by, que también está bien, es la misma forma rectangular o forma cartesiana. Aparte de estos, tienen un extra o una forma extra que me sirve para pasar de una a otra, que es la forma trigonométrica. No es muy común, pero también es útil. Fórmula o la forma trigonométrica. Ahora, ¿qué es lo que me dice la forma trigonométrica? Que el vector se puede representar como, y aquí se le suele escribir, módulo por el coseno del ángulo y más módulo por el seno del ángulo j. ¿Sí? Esto también se suele sacar como factor común y suele quedar como la forma en función de sus vectores unitarios. Vectores directores o vectores unitarios, que es a partir de los ángulos directores. Este, en cambio, solamente se saca como factor común el módulo y me queda coseno del ángulo I más seno del ángulo J. Como digo, estas dos no son comunes para ustedes, simplemente son métodos que se utilizan para pasar de una a otra, nada más. No es que usted tiene que memorizárselas ni nada, ¿sí? Entonces, bien. Típicamente, un vector entonces se escribiría, si estamos en forma rectangular, un vector sería 6i más 4j, o lo mismo que decir 6,4. También puede estar un vector escrito como 8 kilómetros, punto y coma, perdón, 30 grados. O también puede estar escrito como 10 metros, punto y coma, norte, 20 grados, este. Sí, estas son formas de representar al vector. Lo importante aquí es que usted pueda reconocer cualquiera de ellas para desarrollar, que no siempre se van a repetir las mismas. Entonces, usted tiene que identificar en cuál está para luego calcular el que necesite o el que le pida. ¿Sí? Siempre va a tener de esa manera. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿No? Ya, muy bien. Esa sería la primera parte que usted tiene que identificar. Ahora, lo siguiente es cómo pasar de una a otra. Cómo paso de forma rectangular a forma polar y de forma polar a forma geográfica. Creo que en una clase anterior ya había indicado cómo se hace eso. Lo que usted necesita, vamos a suponer que tenemos la forma rectangular. Es decir, nuestro vector está como vector bxy más byj. Lo puedo pasar a forma polar,
que sería módulo, punto y coma, ángulo, o lo puedo pasar a forma geográfica, que sería módulo y rumbo. Ahora, ¿qué es lo que necesito para pasar de uno a otro? Lo que necesito son módulos, son funciones de seno, coseno y de tangente. ¿Sí? Ahora, un vector comúnmente en el plano cartesiano, más o menos como en geometría, como en trigonometría, llevaban un proceso similar. Este sería mi vector. Este sería el ángulo y el módulo sería el tamaño. Todo esto sería el módulo del vector. Entonces, si este es el vector B, este tamaño de aquí sería el módulo del vector. Recuerden que el módulo se puede escribir de dos formas. Se puede escribir así entre valor absoluto o simplemente sin la flecha. Y las componentes serían, aquí tendríamos la componente Bx y para acá tendríamos la componente By. Sí, esos son los elementos que usted tiene que considerar. Ahora, ¿cómo calculo el módulo? ¿Cómo calculo las componentes? Primero, para calcular el módulo, anotarán, porque esto es lo que necesitan. Básicamente el módulo es Pitágoras. ¿Sí? Se calcula con teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cómo me quedaría? El módulo del vector, más o menos como hacíamos se me fue, en trigonometría, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Solo que aquí la hipotenusa es el módulo del vector. Entonces me queda módulo del vector es igual al cateto opuesto que podríamos llamarle a BY o al cateto adyacente que sería BX. No importa el orden, ¿no? Solo por costumbre va primero X y luego Y. Componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado y como es el teorema de Pitágoras quedaría con raíz. Igual que como cuando sacan la hipotenusa. Esto sería para el cálculo del módulo. Y luego para el cálculo del ángulo, que sería el ángulo polar. Primero, recuérdenme, a ver si se acuerdan. ¿El ángulo polar de dónde partía siempre? X. Del eje X, pero X positivo, X negativo, cualquiera. Siempre desde el eje X positivo y en forma horaria o antihoraria. Antihorario. Antihoraria, siempre de esta manera, ¿no? Siempre va a medirse el ángulo así. Sí, esa es la fórmula, la forma que siempre usted va a tener para medir el ángulo. Si le dice un ángulo negativo, se viene para acá el ángulo. ¿Ya? Ahora, dicho esto, para calcular el ángulo polar, como hacíamos en trigonometría, primero calculamos el teta prima. El teta prima era el que sale a partir de las fórmulas trigonométricas, en este caso solo es tangente. ¿Sí? Por las componentes que nosotros tenemos. Ya en trigonometría ya sacábamos un montón de veces. Tangente del ángulo, ¿a qué era igual? A cateto opuesto, que es BY, sobre el cateto adyacente, que es BX. Esos serían nuestros dos. ¿Sí? Luego, pero este es el ángulo teta prima. Después, ¿cómo se debe sacar el ángulo teta? Porque el verdadero ángulo es el ángulo teta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si mi vector está ubicado acá? Lo que yo calculo es el teta prima. Pero el ángulo que yo necesito es todo este ángulo. ¿Cómo haré para calcular entonces? ¿Listo? Sumar cada cuadrante, 90, 90 hasta completar. Exacto, ¿cierto? Hasta completar el cuadrante que tengo, ¿no? A veces me toca sumar, a veces me toca restar. Por ejemplo, aquí me toca sumar, ¿no? Llego hasta aquí. Esto ya saben, aquí es 90 grados, aquí es 180 grados, aquí es 270 y aquí es 360 o cero. ¿Qué pasa si mi vector hubiese estado acá?
El ángulo era este, teta prima. ¿Cómo calculo entonces cuál es el ángulo teta para este vector que está aquí? ¿Cómo hago en ciento cambio? ochenta menos el ángulo. ¿Cómo? 180 menos el teta prima. Exactamente, 180 llegué hasta acá y me regreso un poquito restándole el ángulo teta prima. O sea, en esos, como ven, el gráfico nuevamente por eso. Primer paso, dibujo. Segundo paso, como hacíamos en trigonometría. Segundo paso, Pitágoras. ¿Sí? El tercer paso ya es nuestra función tangente. ¿Sí? Cuarto paso, encontramos el ángulo. Listo. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa me pueden pedir? Las componentes. Las componentes, en cambio, son cómo calcular la componente en X y la componente en Y. Lo primero que tienen que considerar es que para calcular las componentes deben tener el ángulo correcto, el ángulo teta, no el teta prima, el ángulo teta. ¿Sí? Ahora entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero las componentes, acuérdense, para el eje X, la componente es el módulo, que esto sería la componente en X, ¿no? Podemos llamarle BX. La componente en X es el módulo por el coseno del ángulo. Mientras que la componente en Y es el módulo por el seno del ángulo. ¿Listo? Hay preguntas. Preguntas, dudas, curiosidades. No, profe. Ya. Entonces hasta ahí solamente tenemos lo que son fórmulas. No hemos empezado a hacer nada aún. Ahora entonces continuemos. Luego, de aquí yo les puse unas flechitas para cada una, ¿no? Ahí es para indicarles hacia dónde va cada uno de nuestros cálculos. ¿Sí? Si vamos a calcular la componente en X, si vamos a calcular la componente en Y, si vamos a calcular en forma rectangular, en forma polar. Desde aquí, ¿para qué me sirven estas flechas? Para que ustedes vean lo que necesiten. Entonces, aquí está. Si yo tengo el vector en forma rectangular y yo quiero pasar la forma polar, ojo, aquí tendría la componente en X y la componente en Y. Entonces me doy cuenta, si me dieron componente en X y me dieron componente en Y, si yo quiero pasar a geográfica, primero debo pasar a polar y luego de polar a geográfica. Si yo tengo en geográfica, primero la debo pasar a polar y de polar a rectangular. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la polar y la geográfica son muy parecidas. Módulo, módulo, entonces con eso, con cualquiera de ellos, yo ya tengo el módulo y solo me faltaría el ángulo, ¿sí? Entonces veamos, mientras que de rectangular sí hay que pasar primero a polar y luego a geográfico. Ahora, ¿cómo paso de rectangular a polar? Para pasar de rectangular a polar necesito dos cosas. Una cosa, necesito el módulo, que sería encontrar el módulo del vector. Segunda cosa, acuérdense que el módulo se puede escribir así o simplemente así. No necesariamente tiene que estar siempre como valor absoluto. Ahora, una cosa que necesito es el módulo. Segunda cosa es el ángulo teta prima, pero el ángulo teta prima es para calcular el ángulo teta. Y cuarta cosa, necesito el gráfico. Aunque bueno, primero sería el gráfico. Ahora, estas son las cosas que usted necesita. ¿Sí? Entonces, vamos a ordenar. Primero vamos a calcular el gráfico, después el módulo, después teta prima y después el ángulo. Con eso usted ya lo puede calcular o ya lo puede escribir el vector en forma polar. El primero el gráfico, ¿por qué el gráfico? Al igual que en trigonometría, porque necesito saber en qué cuadrante está. Segundo, teta prima, al igual que en trigonometría para saber cuál era el ángulo. Tercero, teta, porque este es el ángulo original. Esto es la diferencia de trigonometría, que como en trigonometría yo no podía usar la cálculo, no tenía que calcular el ángulo exacto. Mientras que en física sí se suele necesitar el ángulo exacto. Y como último paso, lo que sería, ya tenemos gráfico, ángulo, bueno, aunque antes que el ángulo primero sería el módulo. Disculpen si les estoy haciendo borrar y volver a anotar.
Gráfico, módulo, ángulo. Ángulo teta prima, que es el del triángulo, y luego el ángulo verdadero. Esas son las tres cosas que ustedes van a necesitar. Tomarán en cuenta, anotarán, tendrán bien ese orden. ¿Ya? Bien, ahora seguimos. Para pasar en cambio de polar a rectangular, de abajo hacia arriba. Para pasar de polar a rectangular, como ven, en el polar tengo módulo y tengo ángulo. Y necesito las componentes, para eso lo que estaban las componentes. ¿Sí? ¿Qué necesito? Asimismo necesito el gráfico, más o menos para saber dónde está. Les pregunto, ¿les pidieron hojas milimetradas? No, No. no, Ah, entonces, ya en esta prueba de repente ya no les toman el método gráfico, pero por si acaso llevarán su reglita, su graduador y una hoja milimetrada. Por si acaso. Sí, solo por si acaso. Muy bien, veamos. Ahora, el segundo necesito las componentes. Necesito la componente en X y necesito la componente en Y. ¿Listo? Ahora, para pasar de forma polar a forma geográfica. En cambio de polar a geográfica, lo que necesito es primero el gráfico. De polar a geográfica necesito primero el gráfico y segundo el rumbo. Y el rumbo solo se calcula mediante el gráfico. ¿Sí? Y para pasar de geográfica a, a polar, necesito primero el gráfico y segundo el ángulo polar. Como ven, estos son solo con gráficos, porque esto del rumbo es gráfico. Esto del ángulo simplemente gráfico. ¿Sí? Listo. Ok. ¿Ya está anotado esto? En esto es un resumen de vectores, de todo lo que tiene que ver con la base de vectores. Después vamos con operaciones y todo. Pero siempre les aparecen estos ejercicios de convertir de una coordenada a otra. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces con un ejercicio. Tengo el vector B, vamos a llamar, a cambiar el nombre. Ajá, es decir, el vector A, que va a ser 6i menos 5j. Ahí. Ese vector es el que vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora, pongamos que este esté en metros. Puede venir en cualquier unidad, metros, kilómetros, centímetros, newtons, cualquier unidad vectorial. Ahora, entonces, si este es mi vector, lo vamos a pasar primero a forma polar y luego lo vamos a pasar a forma geográfica. Ustedes no les piden que hagan todo esto, ¿no? A veces les piden simplemente que los escriban en forma polar, a veces que los escriban en forma geográfica. ¿Ya? Listo, ahí. Ahora, resolvemos. ¿Qué me quedaría? En la primera parte, para encontrar el vector A, para pasar la forma polar, ¿se acuerdan que necesitaba? Primero necesito el gráfico. Entonces no necesitan hacer un gráfico con reglas y todo, ¿no? 6i estaría hacia la derecha y menos 5j estaría para abajo. 6 y menos 5, lo que significa que el vector sería algo como esto. Listo. ¿Sí? Ahora, ese es mi vector. 6i menos 5j. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el segundo elemento que necesitaba? Acuérdense, el orden. Necesitaba el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? Para calcular el módulo, que sería en este caso el módulo de A o simplemente A, es mediante el teorema de Pitágoras. Que sería la componente 1, que es el 6 al cuadrado, más la componente 2, que es el menos 5 al cuadrado. Ahí, ¿cuánto les queda eso? Vamos a trabajar con dos decimales. ¿Cuánto les queda? 7,81.
Ya, 7,81. Ya tenemos el módulo, ¿no? 7,81 metros. Ahora, tercera cosa que necesitábamos es el ángulo teta prima, es decir, el ángulo que aparece aquí en el triángulo, teta prima. ¿Cómo se calcula eso? Simplemente con la función tangente. Tangente del ángulo es cateto opuesto, que en este caso sería el -5, pero ojo, a diferencia de trigonometría, aquí no importa el signo, solo nos vamos a enfocar en el número para calcular el ángulo exacto del triángulo, que en este caso sería 5 sobre el cateto adyacente, que es 6. Y con eso lo que vamos a calcular es el ángulo eh, para ese triángulo. ¿Sí? El ángulo se le suele llamar, siempre se me va el nombre, de referencia podríamos decir. Sí, después vamos con el ángulo real. ¿Cuánto me queda entonces el ángulo? Esto ya se lo deben saber cómo calcular. 39,80. 39. Sí. Profe, Punto. una Dime, pregunta. cuéntame. ¿Cómo sabe a qué lado ponerle al ángulo? Por los signos, porque te dice el ejercicio 6 sí. ¿Esto es a la derecha o a la izquierda? En el eje X. ¿A la derecha? En el X, ajá, 6 sí es positivo, ¿no? Eso está yendo a la derecha o a la izquierda. ¿O a la derecha? Por eso el gráfico en X va a la derecha, ¿no? Y el otro dice -5J, eso va para Y, Mm, ¿hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. Ese sí, o sea, ¿por qué le pone al ángulo teta prima hacia Ah, arriba y hacia abajo? porque siempre el triángulo tiene que formarse con el eje X, es para formar este triángulo, ¿ya? Ah, ya, Si nos hubiese quedado acá, tendría que ser este triángulo. Si ah, nos ya. hubiese quedado en el de la... Acá hubiese sido este triángulo, pero siempre el que se forma con el eje X, ¿ya? Sí, profe, gracias. Listo, entonces ya tenemos entonces que este ángulo que está aquí es de 39,80. Pero como saben, ese no es nuestro ángulo verdadero. Ahora sí vamos a buscar al ángulo de referencia real. Al ángulo de referencia ya calculamos al ángulo real. Este. ¿Cómo lo calculamos? Acuérdense, parte desde el eje X positivo. Sería este ángulo. A ver, ¿cómo lo calcularía? ¿Llegando a 270 más 39,8 o llegando a 360 menos 39,8? 360 menos 39,8. Listo, entonces, ¿y eso cuánto les da? 320,2. 320,2. Y con esto ya acabamos de obtener el vector A en forma polar. Ya que, ¿qué necesito para escribir de forma polar? ¿O cómo quedaría escrito de forma polar? 7,81 y Metros, 320,2. 320,2 grados. ¿Y se acabó? Listo, ya tenemos en forma polar. Ese es el proceso que van a llevar siempre. Ahora, ¿cómo lo transforma a forma geográfica? Porque ahora la otra parte que me pide es de forma geográfica. ¿Qué necesitaba en cambio para transformar la forma geográfica? Necesitaba, aquí está, estamos en polar y vamos a geográfico. Necesito el gráfico y necesito el rumbo. Desde el gráfico ya lo tengo aquí, pero hagamos un pequeño gráfico para no amontonar las cosas. Ya sabemos que el ángulo que está, este es nuestro vector, que esto vale 39,8. Y con esto vamos a calcular nuestro vector aquí. En forma geográfica, ya saben, el vector en forma geográfica, bueno, aquí sería el módulo de A y el rumbo. Ahora, el módulo ya lo tenemos, no se pondrán a calcular, que el módulo ya lo sacamos de la forma polar mismo, ya está el módulo. ¿Qué sería entonces 7,81 metros? Ahora, lo que nos falta es el rumbo. ¿Cómo calculamos el rumbo? Con el gráfico, poniendo norte, sur, este, oeste. Exacto, cierto, bien. Acuérdense del no sé. De forma antihoraria ponemos el no sé y ya tenemos norte, sur, este y oeste. Ahora, siempre el rumbo, ojo, usted lo puede escribir, siempre la forma más común se escribe desde el eje Y
hacia cualquiera de los dos lados del eje X. Por ejemplo, puede ser, y usted mismo haya escuchado, ¿no? Un noroeste, noreste, sureste o suroeste. Si es que tal vez por cargoso su profe le llega a cambiar, tal vez le puede decir oeste-norte, oeste-sur, y de ahí sí, oeste iría este-sur, este-norte. Pero esto no es común, incluso usted jamás escucha, ¿no? Que dicen, si se va este-sur, siempre va sureste, no va oeste-sur, sino sur-oeste, y así con todos, ¿no? Pero si de repente le cambian, ya sabría desde donde empieza la medición, es desde el ángulo que dice. Entonces, en este, por ejemplo, nosotros tendríamos que decir sureste. Pero el ángulo que tenemos ahí de 39,8, ¿me sirve? No, porque va de sureste, o sea, porque ese ángulo sería de este a sur. Exacto, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo encuentro entonces el que me falta acá en la parte de abajo que va del sur al este? ¿Cuál sería el ángulo geográfico? Restándole 90 a la a 39,8. Exacto, 90 menos el ángulo que tenemos aquí. Por eso es tan importante el gráfico, porque si el gráfico, el ángulo estuviera acá abajo, ya hubiese estado resuelto. Pero el que me está dando es el que está en la parte de arriba. Entonces yo tengo que poner la flecha de dónde a dónde va y asegurarme que el ángulo que necesito, el ángulo geográfico, esté ahí. Por ejemplo, si fuera de noreste, en cambio el ángulo fuera el de acá. Si fuera del noroeste, el ángulo fuera de aquí. ¿Sí? O si fuera de oeste al del suroeste, el ángulo fuera de acá. Estos son los ángulos geográficos que los podemos encontrar mediante el gráfico para saber si se suman o se restan entre ellos. ¿Ya? Ahora, en este caso era 90 porque cada cuadrante vale 90, por eso en cada cuadrante siempre suman un total de 90, menos el ángulo que tengo ahí de 39,8. Y ahora sí, ¿cuánto me queda entonces el ángulo geográfico? 50,2. Entonces el ángulo geográfico es 50,2. Así que se está moviendo desde el sur, esto vale 50,2, sur, 50,2 grados hacia el este. ¿Listo? Y este en cambio es el ángulo de forma geográfica. De ahí, preguntas, dudas, curiosidades. A ver. No. Listo, entonces ejercicio de práctica para ustedes. Tengo el vector y vamos a ponerle el vector 18 menos 18 y menos, aquí pongamos 9J. Ahí, menos 18 y menos 9J. Listo. Entonces, yo quiero asimismo, pongámosle Newton. Ya pusimos metros, ahora con Newton. Aunque esto no cambia, ¿no? Quiero que usted le encuentre a sí mismo el vector en forma polar y luego le encuentre el vector en forma geográfica. Esto es lo primero que usted debe dominar. Voy a pausar un momento la grabación. Muy bien. Empecemos por David. Cuénteme, primer paso, David, ¿cuál era? El gráfico. Listo, perfecto. Entonces, primer paso, hacemos el dibujo para saber en qué cuadrante estamos. ¿En qué cuadrante estamos? En el tercero. Perfecto. Entonces tenemos menos 18 y, entonces sería menos 18 para acá y menos 9J, menos 9 para acá. Entonces, bien, primero ya tenemos el gráfico. Listo. Entonces, Kaina, segundo paso, ¿cuál era? Y que de ahí ya teníamos que sacar, para sacar en coordenadas polares teníamos que sacar el módulo. Ya, perfecto. Tenemos que calcular el módulo. Así que, como segundo paso, módulo.
Que en este caso, ¿cuánto les quedaba el módulo del vector? Acuérdense, el módulo es simplemente Pitágoras. Raíz de el primero al cuadrado, que es menos 18 al cuadrado, más el otro que es menos 9 al cuadrado. ¿Cuánto les queda el módulo? Que en este caso sería el módulo Mm, del vector b. A mí me quedó 20,12. ¿Ya? ¿El resto me confirman? ¿Les quedó lo mismo? Módulo 20.12, sí, no, ¿por qué? Sí, yo sí me dio lo mismo. Listo, 20,12. Ya tenemos el módulo. Tercer paso, ¿cuál era, Lisbeth? Profe, recién me conecté, se me fue el internet. ¿De qué están pasando aquí? ¿De polares A? No, estamos en rectangulares y estamos pasando a polar. El orden ya sabía. Gráfico, módulo, ¿qué seguía después? El ángulo. ¿Ya? ¿Cómo calculábamos el ángulo? El ángulo prima, ¿no? Sí, el ángulo falso. Con la tangente de a la menos 1 de ¿Ya? y eso. Ya despejado, ¿cierto? Ya. El ángulo no es falso, es de referencia, pero bueno. Es tangente a la -1 de. 9/18. Ya, muy bien. Cateto opuesto, ojo, que sería el vertical, que sería 9. ¿Tomamos en cuenta los signos? ¿Qué les dije de eso? No, no tomamos. No se toma en cuenta los signos. Listo, perfecto. Entonces de 9 y el otro es 18. 9 cateto opuesto, 18 cateto adyacente. ¿Cuánto le queda el ángulo de referencia? 26,56. 26,56. ¿Qué sería el ángulo que está aquí? 26,56. Bien, vamos, siguiente paso. Samantha, ¿qué seguía? Ya tenemos el ángulo de referencia. ¿Qué nos falta? Encontrar el plano completo se diría Inge. Sí, sí, el plano completo, el ángulo completo, El ¿cierto? ángulo completo, perdón. Ahí Ujú. sí. Correcto. ¿Cuál sería el ángulo completo o cómo le calcularías? Porque sería este, siempre partiendo del eje X positivo. ¿Cómo lo calcularías en este caso? Sería 180 más 26,56. Perfecto, muy bien. Entonces, esta parte es la que tienen que tener más cuidado. Como pueden ver, a veces toca sumar, a veces toca restar, y ahí es donde se me suelen equivocar. Entonces, bien, 180 porque hasta aquí llegaríamos a 180 grados, ¿no? Pero se va un poco más. Por eso a eso hay que sumarle el resto. Hay ejercicios donde toca restar. En este caso nos toca sumar, entonces sería 180 más 26,56, pero este ya no sería el ángulo prima, ¿no? Este sería el ángulo real, el ángulo completo. ¿Y cuál sería entonces el valor? 206,56. Ya, muy bien, 206,56. ¿El resto me confirman que les haya quedado eso? Sí, Ya, muy bien, listo. Entonces, ahora, ¿y cómo quedaría el vector escrito? Ya de forma polar, ¿cómo quedaría? 20,12 y Ya, 206,56. 20,12 unidades. Esto está en newtons, punto y coma, y el ángulo es el de 206,56 grados. Este sería mi vector. Bien, esto es lo primero que debió salir. Inténtenle ahora el de forma geográfica, es que es un poco más sencillo. Deme un segundito, ya se conectó el otro profe. Ya regreso, repito, solo le voy a dejar de administrador al profe de Politécnica. Ok, continuamos. Entonces, pregunto, ¿qué seguiría? ¿Ya cómo transformamos ahora? Esto fue de forma polar, ¿no? Entonces ya tenemos de forma polar. ¿Cómo calculamos ahora de forma de forma geográfica? Ya tenemos el módulo, ahora solo tenemos que ubicar en la gráfica ¿No? con las coordenadas Entonces en el eje Y necesitamos el y gráfico. Ya, ahora parece sencillo, ¿no? Ya, y ya no me dice. CR. Entonces, ahí sería, ¿no? Acuérdense, norte, sureste y oeste con el no sé. En este caso, nuestro vector sería el módulo. Muy bien, ya me decían, ya tenemos el módulo. Ya desde la primera parte ya sabíamos que el módulo de este vector es 20,12 newtons. Y ahora sí, ¿cómo calculamos el ángulo?
Tenemos que restar 90 menos 26,56. Muy bien, entonces el ángulo geográfico sería 90, que es el del cuadrante, y como no es el que yo necesito el otro, el complementario sería menos el que ya conozco, que es el de 26,56. ¿Cuánto ha sido entonces el ángulo geográfico? 63,44. Listo. Entonces este ángulo ha valido 63,44 grados. ¿Y cómo quedaría escrito el vector en forma geográfica? Sería 20,12 newtons. Sur 63,44 oeste. Perfecto. Sí, entonces va desde el sur hacia el oeste, entonces sería sur 63,43 grados y está yendo hacia el oeste. Resuelto el ejercicio. De ahí, preguntas, dudas, curiosidades, inconvenientes, chicos. No, profe. ¿Por qué le tomo el 90, Inge? No entendí esa parte. Porque siempre tienes que tomar el ángulo que parte del eje Y, del norte hacia el oeste, del norte hacia el este, el famoso noroeste o el noreste, suroeste, sureste. Entonces siempre tiene que partir del sur. Ahora, como puedes ver, el ángulo que tú tienes no es el que necesitas, el ángulo que tienes es el de arriba. Pero como cada cuadrante vale 90, para encontrar el ángulo que nos falta, simplemente lo restamos del total, que es 90, menos el que está aquí. Esto solamente cuando necesitemos. Por ejemplo, si me hubiese quedado un ángulo en un cuadrante diferente, no sería necesario, pero en estos ejercicios necesitábamos, por ejemplo, me da este ángulo, necesitábamos el que está desde el norte, el que está arriba. En el segundo cuadrante, me da este ángulo, necesitábamos el que está arriba. Entonces siempre cada cuadrante tiene 90, por eso se le resta de 90. Y así con cada uno. ¿Ya? La idea es que tengas el adecuado, el que va desde el eje norte hacia cualquiera de los dos lados o desde el eje sur hacia cualquiera de los dos lados. ¿Listo? Sí, Ya, ¿hay preguntas, dudas, curiosidades? ¿No? Ok, vamos con un ejercicio de una de sus pruebas. Por aquí tenía de las pruebas. ¿Dónde estaba el ejercicio de las pruebas que me había enviado? Creo que Justin me había enviado de sus pruebas. Por aquí yo tenía esas fotos, pero se me han perdido. A ver, dice, ya este es teoría dimensional, caída libre, movimiento parabólico, cinemática, falta, aquí está la ¿Y se prueba. puede desear que le pase un ejercicio de vectores? Justo estaba viendo de una de las pruebas, de la prueba final. Entonces aquí me dice, del ángulo, les dieron el vector B, 20i menos 10j metros, dice, en función de su módulo y dice, expresar el vector en función de su módulo y su vector unitario. Les quería que lo expresen en función de su módulo y de su vector unitario. ¿Les di alguna forma para expresar en función del módulo y del vector unitario? ¿Sí o no? Mire que estos aquí sí les han pedido. Sí les di. ¿Cuál era? La que está escrita al final. En función de vectores unitarios. Aquí está. ¿Sí? Es decir, necesito que me quede el módulo
y coseno del teta i más seno de teta j. Ahora, ¿me servirá que lo calcule en forma polar primero, sí o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Me servirá que lo calcule en forma polar primero, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque de ahí tengo el módulo